Bueno, mis amores, esta semana pues empezaremos con lo que nos interesa realmente a nosotros, ¿verdad? La semana pasada estábamos viendo cómo fue que vinieron los españoles a América y cómo fue que se conocieron, ¿verdad? Recordemos que Cristóbal Colón vino en el cuarto viaje, ¿verdad? En 1502. A partir de ahí empezó la conquista de Centroamérica. Entonces, esta semana vamos a ver la conquista de Centroamérica, que ya es el tema realmente bien interesante porque cuando nosotros conocemos la historia de nuestros países, eh, entonces vemos el comportamiento actual de lo que nos está pasando en el presente. Recordemos que cuando vino Cristóbal Colón no había fronteras. Aquí no existía Guatemala, no existía El Salvador, no existía Honduras, nada de los 7 países centroamericanos. Éramos un solo bloque. Claro, éramos un solo bloque, pero estábamos divididos en, en tribus. Cada tribu hablaba su propio idioma o su propia lengua. Entonces eso no ayudaba mucho a esa conquista. Vamos a ver ahora, mis amores, qué fue lo que pasó en la conquista de Centroamérica. Miremos. Fíjense que ahí en el libro aparece una imagen donde se mira a los españoles en cierto pleito con los indígenas. Como ustedes pueden verlo, se mira, es notoria la diferencia que hay entre unos y otros. Con el simple ver eso, nos damos cuenta quién va a ganar, ¿verdad? Y de hecho, ya lo sabemos quién ganó. Entonces, vemos la gran distancia que había entre uno y otro bando. Entonces, es que nos recuerda esa imagen, nos recuerda la conquista de América y de Centroamérica, ¿verdad? Es el sometimiento de los pueblos nativos, los españoles, para apoderarse de la tierra y su riqueza. Eso es lo que nos recuerda, ¿verdad? Ahora bien, recordemos que como ya habían venido 4 veces, era la 4ª vez que venían a Centroamérica, bueno, a América, entonces no crean que solo venían y se quedaban un tiempo. O sea, Colón era muy inteligente. Colón no es que vengo hoy y el otro año me regreso y dejo así como estaban. No, él dejaba gente ahí cuidando esos lugares, ¿verdad? Cuidando sus fuerzas. Entonces, para ese entonces, ustedes van a ver en el libro todas las personas que estuvieron ahí involucradas. Yo puse algunas aquí, ¿verdad? Para que tengan la idea. Por ejemplo, Vasco Núñez de Balboa estaba en Panamá. Pedro de Alvarado, Gómez de Alvarado, Jorge de Alvarado y Gonzalo de Alvarado, pareciera que fuera una sola familia, ¿verdad? Estaban en Guatemala. Francisco Hernández de Córdoba estaba en Nicaragua. Cristóbal de Oliv, Gil González Dávila, Hernando de Saavedra, Alonso Cáceres y Francisco de las Casas estaban aquí en Honduras. Bueno, en el territorio que ahora es Honduras, ¿verdad? Y Pedro de Alvarado en El Salvador. Hay otras personas ahí que ustedes tienen que leer el libro y darse cuenta quiénes son. Pero no era Colón, era bastante gente la que vino después de que Colón fue a decir allá lo que había encontrado. Y me imagino que le llevó muestras de cosas. Entonces vieron que este era un territorio rico y que había cosas que podían servirles a ellos. Entonces, no crean, no solo Colón, ¿verdad? Vino un montón de gente. Ahora bien, vamos a ver los tipos de conquista, porque como les dije la vez pasada, ellos vinieron a conquistar, o sea, vinieron a quedarse, pero a quedarse como jefes, ¿verdad? No a quedarse para ser parte de algo, no, ellos vinieron a quedarse para ser ellos los que mandaban. Entonces, hubo 3 formas o 3 tipos de conquista. Bueno, una es la militar, ¿verdad? ¿Cuál es la militar? A base de armas, a base de dominar, a base de decir yo mando. Esa es la militar. La otra fue la económica, claro está, ¿verdad? Porque la económica era quitarle a los aborígenes sus tierras. ¿Cómo creen que vivían los aborígenes? Prácticamente ellos vivían de lo que cosechaban. Ajá, y si les quitan las tierras, si le dice, usted ya no va a sembrar aquí, sino que esta tierra es mía, usted no tiene nada que ver aquí, entonces les quitaron su manera de trabajo. Entonces ya no llevaban qué hacer. ¿Qué podían comer?
si a sus tierras no podían producir. Entonces, esa es la parte económica. Pero también es toda la otra parte, la parte espiritual. Esta parte no la voy a tocar mucho porque siempre hay como ciertos problemas por las religiones. Pero ustedes, cuando sean grandes, lo van a estudiar. Bueno, pero más o menos es la siguiente. Ustedes saben que los aborígenes tenían sus propias creencias. Ellos miraban el sol y lo adoraban porque sentían su calor. Ellos miraban que él les daba la luz todos los días, igual que la lluvia, ¿verdad? Los mayas adoraban el maíz, por ejemplo, la lluvia para ellos era un dios que tenían que clamarle a él, hacían ritos para eso, ¿verdad? Al venir los españoles les quitaron todo eso, toda su idiosincrasia se la quitaron, le quitaron su cultura, y entonces ellos empezaron a traerles cosas de allá para que lo adoraran. De hecho, eh, trajeron sacerdotes, muchos de ellos buenos, ¿verdad? No todo fue malo. Había sacerdotes que estaban a favor de los indígenas. Pero, ¿qué pasaba? Hacían sus iglesias y las iglesias estaban para los españoles y para los indígenas, aborígenes, los tenían afuera, de afuera. Otra cosa, no les hablaban en el idioma de ellos, les hablaban en latín. Antes el latín era de la religión, les hablaban en latín y entonces ellos no entendían nada, nada. Entonces hicieron una mezcla, ¿verdad? Hicieron una mezcla. Y la religión que trajeron ellas fue la católica, ¿verdad? Por eso los hondureños, la mayor parte, profesan la religión católica, ¿verdad? Y bueno, ahí queda. Hasta ahí voy a decir esas tres, ¿verdad? La militar, la económica y la espiritual. Bueno, pero todo se fue dando por etapas, ¿verdad? Todo se fue dando por etapas. ¿Qué pasó en los primeros años? Más o menos 16, de descubrimiento y explotación de Centroamérica. Lo primero que tuvieron que hacer era ver, observar qué había en todos esos lugares. Ellos realmente necesitaban saber a qué se atenían para venir aquí, a estas tierras, qué era lo que podían tener beneficio de cada cosa que había aquí. Entonces lo que primero hicieron fueron un descubrimiento y una explotación de Centroamérica, observarla, caminar y andar por toda ella, desde México hasta Panamá, ver, por eso les decía yo anteriormente, que tenemos una unidad con México, porque México también para ellos era parte de los españoles. Por eso México habla español. No fue colonizado por los ingleses, sino por los españoles. Entonces, esas raíces nos unen. Entonces, ¿cuándo se inició esto? Pues en el cuarto viaje de Colón, ¿verdad? Que llegó a Guanaja, que también se llamaba la Isla de los Pinos, ¿verdad? Después se fueron a Punta Castilla, al Cabo de Honduras, y luego por toda la costa de Nicaragua, Costa Rica y Panamá. ¿Cómo lo hicieron? Pues a punta de caballos, de carretas, me imagino que fueron abriendo camino, fueron haciendo, eso más o menos duró unos 16 años. Bueno, después de esa etapa vino la etapa que viene desde México y Panamá. Eso lo hizo desde 1524 a 1540. De estos lugares, como ya tenía gente, Colón, en estos lugares, salieron las expediciones de conquistadores que se repartieron el territorio por regiones. Por ejemplo, a Hernán Cortés le tocó Guatemala, El Salvador y Honduras. O sea, era el dueño, ¿quién era? Era Hernán Cortés. Por eso tenemos un departamento que se llama Cortés, ¿verdad? Ahí en San Pedro Sula. Bueno, González Hernández de Córdoba, junto con Pedrarías Dávila, Nicaragua y Costa Rica, ¿verdad? Y en ese entonces no existía un Estado, no había una república, no había nada de eso. Simplemente decía, de aquí a allá es tuyo y de aquí para acá es mío. Así se repartían las tierras, ¿verdad? Bueno, y la tercera etapa es hacer una delimitación. ¿Qué es delimitar? Es decir, de aquí a aquí y se mide y se hace, ¿verdad? Y el sometimiento. No crean que fue fácil para los españoles someter a todas las tribus. ¿Por qué? Si bien es cierto que éramos débiles, pero no había una sola tribu en un solo lugar y que si caía el cacique, los demás iban a ceder. No, había un montón de tribus y eso costó, ¿verdad? Les costó mucho, les voy a decir, ¿verdad?
Les costó mucho porque no querían dejarse someter y mejor se iban a las montañas donde los españoles no podían llegar. Una de las grandes en contra que tenían los españoles era eso, ¿verdad? Que no conocían las tierras, mientras que los aborígenes, por haber nacido en estas tierras, la conocían como la palma de su mano y ellos podían tener sus propios escondites. Mientras hacían algunas colonias españolas en algunos lugares, otros tribus se iban a las montañas y allá se escondían y no se dejaban agarrar. Entonces les costó un poco, ¿verdad? Entonces tenían que someterlo, ¿verdad? Y bueno, para eso hicieron una audiencia que se llamó la Audiencia de los Confines de Guatemala y Nicaragua. Eso lo hicieron en 1542, 40 años después, imagínense cuánto tiempo, ¿verdad? Fue la institución que la corona, o sea, los españoles, para mantener el control durante la conquista. Bien, ustedes han oído hablar mucho nosotros hablamos mucho del Empira, pero en todos los países centroamericanos hubo caciques que se levantaron, no solo en Honduras, se levantaron en Guatemala, en otros lugares. Ustedes van a leer ahí, pero entre ellos está Tecumumán en Guatemala. En Guatemala usted les habla de Tecumumán y les dicen, sí, fue el cacique que peleó por nosotros, por nuestra soberanía, lo que hacemos nosotros aquí en Honduras con el Empira, ¿verdad? Atlacat de Salvador, ¿verdad? Aquí en Honduras tenemos al Empira, Témpica, Toreba y Sicumba. Se supone que en Tépica era la mamá del Empira. Bueno, eso es lo que dicen algunos escritos que están en España, ¿verdad? Algunas cosas que salen. Hay gente que se ha dedicado a eso, a ir a buscar todo eso, lo que escribió Colón, ¿verdad? Que fue lo que escribió. Entonces se supone que era la mamá. Y eran bien luchadores, ¿verdad? O sea, todos ellos peleaban por para no dejarnos someter. Nicaragua, Garavito en Costa Rica y Urracá en Panamá. Ellos fueron caciques, cada uno en su propio país, que hasta después fueron países, ¿verdad? Todavía no eran países cuando ellos estaban, pero cada uno peleó en su territorio, por su soberanía, ¿verdad? Por tratar de que estas cosas pues no continuaran, ¿verdad? Bien, aparecen varias cosas ahí en su libro, ¿verdad? Hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que leer mucho, ¿verdad? Tratar de ver cada una de las cosas que están ahí. Procuren leer, procuren estudiar, entender un poco la historia. Entendiendo la historia, ustedes van a entender nuestro presente. Entendamos que así como hubieron cosas malas, también hubieron cosas buenas y ya no vamos a estar llorando sobre la leche derramada. Muchos todavía se enojan con los españoles que vinieron para esa época ya ni los huesos han de estar. Así que, ¿por qué nos vamos a pelear con los españoles? De alguna manera, pues tenemos raíces de ellos. Si ustedes miran sus apellidos, se darán cuenta que la mayoría de nuestros apellidos vienen de los españoles. Y bueno, después vamos a ver toda esa mezcla que se hizo, ¿verdad? Les quiero mucho, mis amores, sigan estudiando. Me alegra tanto que envíen sus evidencias. De verdad, estoy tan orgullosa de ustedes, de verdad, bien orgullosa, porque sé que están trabajando y lo están haciendo bien. Muchas gracias, mis amores, por ese deseo de ser siempre los mejores, ¿verdad? Les amo mucho. Nos veremos la otra semana.